Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas, oh débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Hermanos, buenos días. Le damos gracias a Dios por la bendición que nos permite estar nuevamente unidos. Hoy en la clase de nuevos creyentes continuamos con la segunda entrega del tema la disciplina en la iglesia. Pensábamos que era un tema un poquito más corto, hermanos, pero mejor lo dividimos en dos partes para que no sea una clase muy larga y que no se nos dificulte tanto entenderlo. Espero, hermanos, que ustedes tengan ahí en su mano o a su lado un cuaderno, una pluma o un lápiz en el cual estén anotando pues sus dudas y todo eso, lo que a ustedes les vaya surgiendo en el transcurso de la clase. Si hay alguna corrección, alguna aclaración, alguna duda que ustedes quieran hacerme, hermanos, el WhatsApp de un servidor aparece al final de esta presentación. Les invito a orar.
Padre Celestial, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, que hagas cesar pronto, Señor, ya esta pandemia, Señor, y que ninguna persona, Señor, se infecte más, que ninguna persona pierda la vida, Señor, con esta grave enfermedad, Señor, que nos está aquejando nuestra región y a nuestro estado. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por todo y te pedimos que abras nuestro espíritu y nuestro entendimiento para esta clase de la escuela dominical. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, igual que las otras ocasiones, haré desaparecer mi rostro y nos seguimos acompañando el resto de la clase. Dios les bendiga, mis hermanos. Recordando lo que vimos la semana anterior, vimos un tema muy pequeño que es acerca de cómo se reciben los miembros en la iglesia y aprendimos que era por bautismo, por carta de transferencia, por experiencia cristiana y por restauración. Iniciamos el tema que nos ocupa este día también y nos ocupará la próxima clase, que es acerca de la disciplina en la iglesia. Dijimos que la disciplina puede ser formativa y correctiva. Formativa es todo aquello que va modificando nuestro carácter en el transcurso de la vida, y correctiva es aquello que es tendiente a quitar alguna mala actitud, algún tumor o alguna cosa así que sale en nuestro cuerpo, hermano. Es como una cirugía radical para quitar el mal de nuestro cuerpo. Hermanos, el campo de la disciplina formativa es mucho más amplio que el de la disciplina correctiva. La disciplina, hermanos, no siempre tiene que ser negativa. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a lavarse los dientes, a llevar buenos hábitos alimenticios, a hacer ejercicio, a dormir a horas tempranas, a no ver cosas que no convienen en la televisión, o a escuchar cosas que no convienen en la radio, estamos dando disciplina formativa, hermanos, y esto no es negativo para ellos, sino que les causa buenas experiencias de vida. Hermanos, en múltiples lugares de la Escritura se nos exhorta como iglesia local a mantener una sana disciplina. En el transcurso de esta clase vamos a ir trazando por qué es necesaria la disciplina dentro de la iglesia. Y hermanos, las iglesias que ejercen una disciplina apegada completamente a la Escritura, es decir, aplican el mandamiento de la Escritura sin ninguna interpretación, se les llama iglesias que ejercen la disciplina de forma fundamentalistas o apegados a la Escritura. Y hay las otras iglesias, son las iglesias que interpretan y ofrecen aperturas, tienen una disciplina más laxa. Diremos, hermanos, que las iglesias que tienen una disciplina fundamentalista crecen más y son más firmes en su crecimiento. También la semana anterior vimos que la iglesia saludable es aquella que practica la disciplina, y al practicar la disciplina deberíamos de formularnos las siguientes 7 preguntas que ustedes están viendo frente a su pantalla. Las 3 primeras preguntas las hemos resuelto en la clase anterior. Hoy vamos a resolver las preguntas 4, 5 y 6 en su primera parte, que son los temas: cómo han manejado los cristianos del pasado la disciplina bíblica, nuestra iglesia local nunca haría eso, ¿o sí? ¿Y por qué practicamos la disciplina de la iglesia? Este tema es bastante amplio, hermanos, y por eso lo vamos a dividir en 2, y la semana entrante resolveremos la pregunta número 7. Entonces vamos a empezar ahora con nuestra clase. ¿Cómo han manejado los cristianos en el pasado la disciplina de la iglesia? Hermanos, la corrección disciplinaria en la iglesia es un proceso. Es un proceso que requiere de disciplina, seguido de un lapso amoroso de restauración de un creyente arrepentido de su pecado. En tiempos pasados, los cristianos habían hecho bastante por la disciplina de la iglesia. ¿Estaría usted sorprendido de saber que las acciones disciplinarias eran parte sustancial de las reuniones de los miembros de las iglesias bautistas de los siglos 8 y 9?
H. E. Dana escribió: el abuso de la disciplina es reprensible y destructivo, pero no más que el abandono de la disciplina. Más de una vez las iglesias han aplicado la disciplina de una manera arbitraria y vengativa. Hace 2 generaciones sucedió esto, trayendo descrédito de la misma. La grave consecuencia es que la disciplina en la iglesia dejó de practicarse. Se practicó mal y simplemente, en vez de enmendar lo que se hizo mal, se dejó de hacer, de tal manera que espanta la ausencia en muchas congregaciones locales de la actualidad. Greg Wills, profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario Teológico Bautista del Sur, menciona un cambio crucial respecto a la disciplina entre las generaciones de nuestros tatarabuelos y de hace 3 o 4 décadas. Él encontró la desaparición progresiva de la disciplina correctiva en casi todas nuestras iglesias. El libro de Wills, La religión democrática, ofrece un acervo de citas que nos recuerda que los pastores del principio de los años 1800 consideraban que el asunto crucial de su práctica pastoral era ser leales a la predicación de la palabra de Dios y administrar una disciplina santa, piadosa y justa en sus iglesias. Una gran parte del compromiso histórico de los bautistas con la libertad religiosa fue motivada por un deseo que las iglesias fueran libres para ejercitar la disciplina sin la interferencia del Estado. Wills muestra que en los días antes de la Guerra Civil, los bautistas del sur excomulgaban o expulsaban de sus iglesias cerca del 2% de su membresía cada año. Tan increíble como esto pueda parecer, mientras ellos hacían eso, sus iglesias seguían creciendo. De hecho, sus iglesias crecían a más del doble de la velocidad de la población mundial. Así que la preocupación de la disciplina bíblica, que pudiera parecer antievangelística, no tiene fundamento. Jesús quiere que nuestras vidas sean respaldadas con nuestras palabras. Si nuestras vidas, no respaldan nuestras palabras, la tarea evangelística está lastimada, como lo hemos visto tan terriblemente en el último siglo en Norteamérica, en América Latina y en muchas partes del mundo. Las iglesias que no practican la disciplina bíblica realmente han hecho difícil que la gente escuche las buenas nuevas de vida que nos ofrece Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque no ven una diferencia entre el cristiano que va a una iglesia y entre el pagano que no asiste a ninguna. Si este es el caso, si hemos concordado que la disciplina en la iglesia no es una práctica antievangelística, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué detuvimos la práctica de la disciplina en muchas de nuestras iglesias? Wills sugiere que este compromiso de un testimonio congregacional santo para el mundo ha declinado, mientras otras cosas han ganado la atención de los cristianos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, más o menos entre los años 1850 a 1920, hubo una gran expansión evangelística y se reformó a gran parte de la sociedad del mundo con las ideas cristianas. Se enseñó la forma de vivir del reino de Cristo. Sin embargo, aprendimos a reformar a la sociedad, pero nos olvidamos nosotros de esas prácticas. La disciplina en la iglesia presupone una notoria separación entre las formas de vivir del mundo, de la sociedad apartada de Cristo, y la sociedad cristiana o la sociedad que pertenece al reino de Dios. Mientras los evangélicos más tratan de purificar a la sociedad fijándose solo en sus pecados, menos sienten la urgencia de autoevaluarse y practicar una disciplina que separe a la iglesia del mundo. Después de la guerra civil, los observadores empezaron a temer que la disciplina de la iglesia fuera a fracasar, y tristemente así fue. Declinó en parte porque llegó a ser una carga muy pesada y difícil de llevar a cabo por las iglesias más grandes.
Los jóvenes bautistas se rehusaron en gran número a ser disciplinados por bailar y otras prácticas pecaminosas, y las iglesias se hicieron más pequeñas porque los excluyeron, es decir, los expulsaron de sus congregaciones. Sin embargo, las iglesias urbanas, presionadas por las necesidades de edificios más grandes y el deseo de tener música y predicación refinada, subordinaron la disciplina de la iglesia a la tarea de mantener a las iglesias solventes, es decir, sacrificaron santidad por solventar un presupuesto. Muchos bautistas compartieron una nueva visión de la iglesia, reemplazando la búsqueda de la pureza y de la santidad con la búsqueda de la eficiencia. Abandonaron la resolución de purgar sus iglesias de los miembros descarriados y, tristemente, nadie defendió la desaparición de la disciplina. Como resultado de este cambio, en las iglesias bautistas del siglo XIX y XX, de cambiar la disciplina, el trabajo del pastor también cambió y este sutilmente se llegó a hacer más público. Antes se pensaba que el trabajo de un pastor era ver que las almas fueran enmendadas teniendo varias pláticas en privado con las familias o los individuos, pero lo que empezó a suceder más y más es que se relegó al pastor a una larga serie de reuniones, entrenamientos y exhortaciones sin pasión por realizar compromisos individuales, con el pastor siendo llamado para tratar solamente con los casos más serios de disciplina en la iglesia. Muy de vez en cuando se le llamaba, porque muy de vez en cuando se pretendía practicar la disciplina. De hecho, en muchas iglesias solo se disciplina casos de inmoralidad sexual, más que nada, olvidando otros casos graves de pecado dentro de la iglesia como son los fraudes entre hermanos, robos, abusos, discriminaciones. La iglesia cada día más ha dejado de tratar con tales problemas y de hecho ni siquiera saben o quieren saber nada al respecto. Llegamos a nuestro siguiente punto o a nuestra siguiente pregunta, que es, ¿nuestra iglesia nunca haría esto? ¿O sí? Cuando un miembro de la iglesia peque en contra de otro miembro, si la ofensa no es de carácter público, es el deber del ofendido buscar una oportunidad para conversar en privado con el ofensor, teniendo como meta la reconciliación de acuerdo a la regla determinada en Mateo 18:15. Si el ofensor se rehúsa a cooperar, será el deber del ofendido seleccionar uno o dos miembros de la iglesia y con su ayuda esforzarse a alcanzar la reconciliación con el ofensor de acuerdo a la regla determinada en Mateo 18:16. Si estos esfuerzos fallan en asegurar un arreglo justo y satisfactorio de la situación, será el deber del ofendido traer el asunto ante la iglesia como se instruye en Mateo 8:17, y si después de que el ofensor haya sido amonestado en espíritu de mansedumbre y paciencia, él o ella continúan obstinados e incorregibles, será el deber de la iglesia investigar el caso y tomar las acciones necesarias. Siempre será preferible que las acusaciones contra los miembros se hagan por escrito. No deberían ser presentadas a la iglesia sin el conocimiento previo del pastor y de los diáconos, ni tampoco sin que se haya dado una copia por escrito al ofensor. Ningún miembro debería ser expulsado hasta que él o ella hayan sido notificados, hayan aparecido frente a la iglesia y hayan tenido el privilegio de responder en persona a los cargos en su contra, excepto en los casos de inmoralidad notoria y flagrante. Y surgen estas preguntas: ¿qué asuntos son tan serios que requieran que bíblicamente se responda con medidas tan fuertes? ¿Qué asuntos son tan serios como para que hoy en día seamos exhortados a tomar esta clase de acciones?
¿Qué se debe hacer para ser advertido o aún ser expulsados de la membresía de las iglesias? Estas serán tratadas con sus respectivas bases bíblicas próximamente. Un principio de justicia es este: a transgresiones iguales se aplicarán criterios disciplinarios iguales. Uno de los retos de las iglesias es aplicar el mismo rango de disciplina al miembro común y corriente sin familiares influyentes que a los miembros con influencias familiares o personales dentro de la congregación local. La práctica de la disciplina condicionada a estas prácticas, es decir, a que haya influencia o a quién es su familiar o a qué familia pertenece, es fuente de resentimiento que causa más daño que el daño que pretende solucionar. Este es uno de los grandes retos pendientes de la Iglesia en la actualidad. Llegamos a nuestro último punto a tratar en este día. Vamos a ver por qué practicar la disciplina en la iglesia. Hoy vamos a ver la primera parte de este tema, que es bastante extenso, y la siguiente semana vamos a tratar la segunda parte. Hermanos, y ahora nos surgen algunas preguntas. ¿Con qué propósito existe la iglesia? ¿Cómo se sabe si se está cumpliendo con su propósito? ¿Cómo se sabe que las cosas van bien en su iglesia? Estas preguntas, hermanos, deberían de tener una respuesta segura y una visión clara por parte del pastor, de los diáconos y de cada miembro de la congregación. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados en 1 de Pedro 4:8, y muchos aceptan y malinterpretan este texto y pensando que puede referirse a la aceptación de pecadillos en las iglesias con muchos miembros. Hermanos, el término pecadillos o pecados pequeños o pecados blancos o pecados sin intención, hermanos, no existe en la palabra de Dios. O es pecado o no es pecado. A menudo aceptamos que si una iglesia es grande o al menos está creciendo, entonces debe ser una buena iglesia. Cada vez las congregaciones tienen música que satisface al gusto de los oyentes, programas atrayentes, pero la iglesia, al tratar de parecerse al mundo para ganar al mundo, ha hecho un trabajo mejor del que se hubiera imaginado. No muestra las características santas distintivas que se enseñan en el Nuevo Testamento respecto de la vida de los cristianos. Aunque parece vigorosa, ha perdido la capacidad de probarse y de analizarse en contra de las falsas enseñanzas o del falso modo de vivir de nuestra sociedad actual. Los sermones de quebrantamiento y gracia logran que los miembros, al no distinguir o al no ser capaces de distinguir lo real de lo falso, se sientan más confortados en su pecado que confrontados. Nunca son confrontados con este y así pierden la capacidad de arrepentimiento y de volver al camino verdadero. Imagine a aquellas personas hechas a la imagen de Dios siguiendo el camino de los perdidos. ¿Por qué nadie los corrige? ¿Por qué nadie hace nada? Porque ellos mismos han aprendido a que no pueden hacer nada. ¿Usted puede imaginar una iglesia así? Siendo honestos, el estado de muchas de las iglesias evangélicas el día de hoy no es bueno y mucho menos saludable. Muchas iglesias presumen el número de sus miembros, aún y si los números de la membresía de algunos grupos pareciera estar bien, tan pronto como surge la pregunta, ¿cuáles son exactamente los miembros efectivos en el trabajo de la iglesia? Empiezan las garrasperas y los movimientos nerviosos de los líderes de aquella congregación. Hermanos, las estadísticas son escalofriantes. Alan Redfast ha dicho acerca de la membresía de una iglesia promedio: el 5% no existe, hermanos, porque no se ha depurado el registro de la membresía de la iglesia. Muchas veces
hay personas que han fallecido ya o que, hermanos, fueron expulsadas, fueron separadas de la iglesia, hermanos, pero siguen apareciendo como miembros de la iglesia. Hermanos, el 10% no puede ser encontrado. ¿Por qué, hermanos? Porque se marcharon a otra congregación, se marcharon de la ciudad y nunca avisaron a la iglesia, hermanos, y sus nombres siguen apareciendo como parte del registro de la membresía de la iglesia. El 25% va esporádicamente o no va. Hermanos, el 50% solo se presentan los domingos. El 75%, y creo que fue muy benévolo, no atienden a los cultos de oración, no atienden a las reuniones de oración. El 90%, hermanos, no tienen devocionales familiares ni personales. Y, hermanos, es más escalofriante que el 95% jamás ha compartido el evangelio con otros. Por supuesto que hay razones para no practicar la disciplina en la iglesia. Ciertamente no deberíamos de practicar la disciplina de la iglesia para tomar venganza, como lo vemos en Romanos 12:19. La disciplina de la iglesia siempre deberá de ser hecha con amor y solicitud para restaurar al caído. Y, hermanos, quizás deberíamos de poner grandes luces brillantes y de colores al ejercer la disciplina correctiva con las siguientes palabras. La disciplina correctiva de la iglesia nunca deberá tomar el lugar si tenemos la idea malentendida de que conocemos cuál es la última palabra de Dios en cuanto al destino final de la persona disciplinada. La disciplina correctiva de la iglesia no significa que sea la declaración final acerca del destino eterno de una persona. ¿Recuerdan el caso, hermanos, de aquel inmoral de 1 Corintios 5? El apóstol Pablo recomendó que fuera expulsado y entregado a Satanás para que su alma fuera salvo, pero en 2 Corintios encontramos que él fue readmitido en la membresía de la iglesia al presentar arrepentimiento. Hermanos, jamás podemos saber o pensar que al expulsar a un miembro de la iglesia, nosotros lo estamos expulsando del miembro de Dios. Jamás podemos pensar que va a ser expulsado de forma definitiva, sino con un espíritu de humildad, tratar de ayudarlo a ser restaurado. Muchas veces la actitud al ejercer la disciplina puede ser incorrecta. Si alguien piensa que ejerce la disciplina porque es más santo que alguien, solamente indica un corazón ignorante de la deuda que se tiene con la gracia de Dios y con su misericordia. No se ejerce disciplina porque se es más santo, ni se está más capacitado para ejercer la disciplina a la manera justa y piadosa de Dios. No. Pero, hermanos, se debe de practicar la disciplina, pues de otra forma la gente no estaría preocupada por el pecado en su propia vida o en la vida de aquellos que ama. No se está exhibiendo la clase de amor que Jesús tuvo y que él dijo que distinguiría a sus discípulos. Déjeme decirle, hermanos, no se excluye a alguien de la comunión en la iglesia porque sabemos que su estado final será la condenación eterna. No, de ninguna manera. Más bien se excluyen por la preocupación de que estén viviendo de una forma que no agrada a Dios. Se debe de disciplinar con humildad y amor para Dios y para la persona disciplinada. La semana entrante continuamos con la segunda parte de este punto y empezaremos a tratar otros asuntos acerca por los cuales se debe de disciplinar en la iglesia. Gracias, hermanos, por su atención. Bien, hermanos, hemos terminado nuestra clase. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta clase. Señor, te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender perfectamente, Señor, por qué debemos ejercer la disciplina en la iglesia. Señor, es un tema ciertamente difícil, pero necesario que lo conozcamos. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque esto lo hiciste por amor y por misericordia. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en la próxima diapositiva encontrarán el número de WhatsApp o el número telefónico de un servidor. Si hay alguna duda o alguna aclaración que hacer, hermanos, con toda confianza, háganmelo saber. Dios les bendiga y nos vemos el siguiente domingo.